andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Quiero invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Quiero invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Ahorita vemos todo lo que por el mundo está pasando, enfermedades, todo el enojo, todo el pecado, y tenemos que pedirle al Señor que sane nuestra tierra. Digámosle al Señor, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Padre. Sana nuestra tierra, clámale al Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, Señor.
sana nuestra tierra, oh sana nuestra tierra, aclámele al Señor que sana. Sana nuestra tierra, Padre, sana nuestra tierra, mi Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes esta mañana. Estamos agradecidos con Dios que podamos presentar un corto mensaje al pueblo del Señor y a todo aquel que me escucha. Como quisiera que tomaras unos minutitos para detenerte y escuchar lo que Dios quiere decirte a través de su palabra. Porque el pastor Ríos puede hablar mucho, pero el pastor Ríos no tiene nada que hablar. El que sí tiene algo que decirte es Dios, y Dios habla a través de la Biblia. Y esta mañana, pues hay que tomar un poquito de respeto, reverencia a la palabra del Señor. Y el mensaje de esta mañana se va a encontrar, el tema es: pronto vamos a desaparecer. Pronto vamos a desaparecer. Nos catalogan locos, estamos fuera de mente, pero esto va a sucederle a todo aquel que ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si tú nunca has confesado al Señor Jesús con tu corazón, lo has reconocido que Él vino a morir por ti, Él dio su vida por ti, Él se entregó por nosotros, derramó su sangre por nosotros, para perdonar nuestros pecados y para poder ser justificados ante el Padre. Si usted no ha reconocido eso, entonces usted está perdiendo la oportunidad de que un día vaya a ser arrebatado y desaparecer. Bueno, este va a ser el mensaje de esta mañana, pero antes que nada todavía no sabemos cuándo las iglesias van a permanecer abiertas. Sabemos que la semana pasada el presidente Trump dio el OK, la green light, la luz verde para poder abrir templos, y muchos lo han hecho, pero muchos están regresando a cerrar las iglesias de nuevo porque ha habido casos que se están infectando, está aumentando el número. Entonces la iglesia Antioquía no va a ser una decisión todavía hasta que podamos nosotros estar seguros que vamos a tener buena seguridad, y sobre todo por los niños, los jóvenes, los ancianos, por el bien de cada uno de nosotros. Estamos usando el beneficio de la tecnología y le damos gracias a Dios por Armando, ¿verdad? Porque hasta ahorita él ha tomado su tiempo para poder organizar, ¿verdad?, estos programas que su servidor no sabe, ¿verdad? Pero bendito Dios, que Dios siempre manda obreros, manda personas que le inteligen bien y que saben bien su trabajo, y nos ha estado ayudando
en estos videos y yo pido a usted que siempre lo tengan en sus oraciones. Porque si él llega a fallarme un día, pues ¿qué voy a hacer? A lo mejor voy a tener que agarrar el Facebook, irme en vivo y pues va a ser un desastre, ¿no? Quizás sí vaya a hablar cosas de la palabra, pero no va a ser igual a como estamos presentando semana tras semana estos videos en YouTube. Por eso pido sus oraciones a Armando, su familia y también a su servidor. Yo sé que mucha gente no cree lo que la Biblia dice. La Biblia la han tomado, la han agarrado y la han apartado a un lado. O sea, se van pensando y haciendo las cosas que su corazón les dicta hacer. Y lamentablemente que si nosotros hacemos lo que nuestro corazón nos dice que hagamos, pues va a ser pérdida. La Biblia enseña, pero usted no cree en la Biblia. Usted no acepta la Biblia. ¿Por qué no toma un momento, por qué no decide un día, voy a leer la Biblia? Pero al mismo tiempo, cuando usted comience a leer la Biblia, comience a hablar a Dios. A Dios nadie lo ha visto, pero yo le aseguro que Dios tiene un oído abierto, escuchando a todos los que hablamos con Él, nos escucha y le pide a Él que le dé entendimiento de lo que va a leer o lo que quiere usted estudiar. Y yo le aseguro que si usted comienza con las primeras páginas de Génesis y lee toda la Biblia hasta terminar Apocalipsis, yo le aseguro a usted que usted va a conocer al Dios Santo, al Dios Todopoderoso, al Dios que yo he puesto mi fe en Él. Y por eso es que yo creo que pronto vamos a desaparecer, porque la Biblia lo enseña. Génesis capítulo 5, comenzando del verso 21. La palabra del Señor dice de esta manera. Génesis capítulo 5, comenzando del 21, y vamos a leer hasta el verso 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Imagínese usted, un señor de 65 años teniendo hijos. Bueno, pues esto era en los tiempos antes de Noé. Estamos hablando en Génesis, el origen de las cosas. Enoc, dice la Biblia, tenía 65 años y engendró a Matusalén. Matusalén fue el hombre, está escrito en la Biblia, que vivió más en este mundo. Vivió 969 años en este mundo. Usted dice, ¿cómo puede ser posible que un hombre viva tantos años así? Bueno, en los tiempos antes del diluvio, la gente vivía hasta los 1000 años. Quizás otros hombres vivieron 1000 años o más, pero la Biblia no lo dice, pero sí dice que Matusalén vivió esa edad. Dice el verso 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Este verso me dice a mí que después de que Matusalén nació, él después de que él tuvo a su primer hijo Matusalén, él comenzó a caminar con Dios. Dice, fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios
y desapareció porque lo llevó Dios. Lo que quiere decir aquí, hermanos, usted que me escucha, es que Enoc caminó después de que engendró a Matusalén 300 años y después Dios se lo llevó, desapareció. Y vivió 365 años y en esos 365 años tuvo hijos e hijas. Aquí está donde por primera vez miramos que sí existe la desaparecer de una persona, y ese fue Enoc. Bueno, pasaron siglos y siglos de años y luego tenemos en las Santas Escrituras, en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 5 y 6. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 dice así, verso 5. Por la fe, o sea, Enoc puso toda su fe en Dios, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor y Padre nuestro, te pido en el nombre de Jesús que todo aquel que escucha este mensaje pueda detenerse para poner su fe en ti, para que pueda saber de certeza que tú transformas, cambias la vida del hombre, pero tú, Señor, quieres ver que tengamos fe en ti, porque sin fe es imposible agradarte a ti. Danos fe, Señor, dale fe a aquel para que pueda saber que existe Dios y tú eres un galardonador para aquel al quien te anda buscando. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí hemos leído dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, de un hombre, un varón, así como usted y yo. Él tenía sentimientos, él miraba y escuchaba. No era una persona que digamos diferente a nosotros, era un ser humano que caminó en este mundo, pero decidió poner su fe en Dios. A esto le agradó a Dios de tal manera que Dios en un día se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó? Porque a Dios le plació llevárselo. Ahora nosotros vemos algo muy interesante en la palabra del Señor. Bueno, al menos aquí en ¿dónde dice? En Hebreos. Aquí en Hebreos capítulo 11, en el mismo capítulo, se dice que, comenzando del verso 35, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, fueron pobres, angustiados, maltratados. ¿Qué quiero decir con esto en Hebreos 11, 35 al 37? Esto es lo que quiero decir, que muchos hombres han puesto su fe en el Señor y
A ninguno de ellos se los ha arrebatado Dios, sino solamente a Enoc. Otros sufrieron por Dios. Dios permitió esto. No todos vamos a ser arrebatados, unos vamos a sufrir, otros no. Es más, la iglesia pregunta, ¿la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Bueno, pues esta es mi contestación. La iglesia ha sufrido tanto, ha sufrido gran tribulación desde que Jesús resucitó entre los muertos y desde que los apóstoles comenzaron a predicar la resurrección de los muertos. La gente comenzó a perseguir a los apóstoles, a los discípulos, comenzaron a destruirlos, y aquí en el capítulo 11, del 35 al 37, dicen que estos hombres fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, anduvieron cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, eran personas pobres, fueron personas angustiados, fueron personas maltratados. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando? Lo mismo que ha sucedido desde que Jesús resucitó. Todavía la iglesia sigue siendo perseguida, siempre sigue siendo la mala. ¿Y por qué digo esto? Noé fue arrebatado. Estas personas sufrieron. En el versículo 38 de Hebreos 11, verso 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. El mundo no merecía a Enoc y Dios se lo llevó. Estos hombres fueron maltratados por la causa de Dios, por la fe que le pusieron a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en el verso 38, el mundo no era digno de ellos. Bueno, la iglesia, y cuando digo la iglesia, son aquellos que estamos unidos y formados y somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está en todo el mundo. Esa es la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. Esa verdadera iglesia va a ser una vez arrebatada. ¿Por qué? Porque el mundo no es digno de ellos. El mundo no es digno de ellos. Ha habido mucho maltrato, mucha maldición sobre el pueblo del Señor. Los maldicen, se burlan de ellos, los maltratan, los quieren avergonzar. Pero aquí estos taparon las bocas de los leones. Es más, donde dice las mujeres recibieron sus muertos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Cristo murió en la cruz, la Biblia nos enseña que hubo un temblor, y en Mateo 27, verso 52, dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, no de la gente que no conocía a Dios, que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos hombres se les aparecieron a las mujeres recibieron a sus muertos, pero eso no quiere decir que vivieron para siempre, volvieron a volvieron a morir. Ahora, ¿qué digo con esto? Está una frase que dice en Hebreos 11, verso 5, y esta frase dice así, dice:
fue traspuesto, Dios lo arrebató, Dios se llevó a Enoc para el cielo. ¿Por qué? Porque el verso del 5 dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Se lo llevó porque no solamente tenía fe en Dios, pero porque le agradó a Dios. Tenía un testimonio de haber agradado a Dios. ¿Estás tú agradando a Dios o te estás agradando a ti mismo? Esa es la pregunta clave. ¿A quién estás agradándole tú? ¿Le estás agradando al mundo? ¿Le estás agradando tú a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos? ¿A quién le estás agradando a tú? Enoc le agradó a Dios. Enoc le agradó a Dios. Entonces, si nosotros queremos ser arrebatados, ya dije al principio que aceptar a Jesús, reconocer somos pecadores, invitarlo a que venga en nuestras vidas y cambiar nuestras actitudes, hacer y guardar los mandamientos del Señor y buscar agradar a Dios. ¿Estás agradándole a Dios? ¿Tú crees que Dios no se da cuenta de lo que estás haciendo? ¿Tú crees que nos podemos esconder de Dios? De Dios nadie se esconde. Y tú y yo y todos tenemos cosas secretas. Esas cosas secretas que tenemos que venir a presentárselas y dárselas a Dios. Ahora tú no tienes que venir a confesarlas conmigo, qué es lo que estás haciendo mal. No. Dios sabe dónde estás tú y todo lo que tenemos que hacer es inclinarnos allí, buscar un lugar secreto, un lugar y poder comunicar, hablar con Dios. Y Dios está atento a tu hablar, a tu escuchar, a lo que tú dices. Y Dios no hace acepción de personas. Está listo para cambiar tu vida, para darte una vida de gozo, de paz, de tranquilidad, de confianza, de fe, que tú un día vas a ser arrebatado, que un día vas a desaparecer. Y déjeme decirle que este dicho en Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo lo predicó más de 2000 años para atrás y todavía no ha venido el Señor. Pero según se están viendo las cosas y cómo se está mirando todo hoy en nuestro mundo, que no le venga de sorpresa que Cristo va a llevarse a su iglesia porque el mundo no lo merece. Ahora, la vida que agrada a Dios, la vida que agrada a Dios. Si usted quiere agradarle a Dios, un capítulo clave es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, comenzando con el primer verso. El apóstol San Pablo dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Le está hablando a los hermanos. Los hermanos son aquellos que conocen al Señor, pero andan un poco desviados, andan desligados. Porque el que no es hermano anda viviendo conforme a los deseos carnales y no le importa si hace que haga lo que hace, no le importa nada. Entonces no le está hablando a ellos, les está hablando a los hermanos. Aquí les dice, está suplicando un ruego, una exhortación. Dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué testimonio estás dando tú para que otros puedan seguir los pasos de la cristiandad? Porque nosotros podemos hablar y decir mucho, pero la verdad es que
hablamos y decimos y no practicamos y hacemos lo que queremos enseñar. Es muy fácil decir no robar y tú robes. Es muy fácil decir no cometas adulterio y tú cometes adulterio. Pues es muy fácil decir no eches mentira y tú eres un mentiroso. No es tan solo hablar y decir estas cosas, sino que es que hay que practicar lo que uno está enseñando. Y Pablo enseñaba a los cristianos cómo comportarse para agradar a Dios. Dice, porque ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Las instrucciones eran simples. Y aquí dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Pablo dice, ser santos como Él es santo. Todo aquello que es en contra de la voluntad de Dios, no lo hagas. Si tú sabes que está mal, no lo practiques, porque si lo practicas van a venir muchos azotes. Si tú como un hermano y conoces las instrucciones, entonces para agradar a Dios necesitas tú apartarte y comenzar a practicar la santidad, hacer lo bueno. Y lo primero que pone aquí Pablo es la fornicación. ¿Por qué menciona Pablo la fornicación? Que os apartéis de fornicación. Porque el mundo entero, hermanos, hermanas que me escuchan, está involucrado lo que es el mundo está lleno de lascivia, está lleno de sexual y todo lo que es acerca del sexo. El mundo está lleno de esto. El hombre no se sacia de mirar lo que la mujer le enseña. Y la mujer no se sacia de enseñar su cuerpo al hombre, y el hombre cae en el deseo. Por eso es que la fornicación es un círculo muy grande. Y esa es la palabra fornicación, no es solamente sexo. La palabra fornicación involucra el adulterio. No te conformas con tu esposa, no te conformas con tu marido que Dios te dio. Buscas otras mujeres, buscas otros hombres. No te conformas con la vida que debemos de llevar como matrimonio, que de veras están contentos con el matrimonio que Dios ha unido. Pero en el trayecto de 40, 50, 60 años de casados, muchas de las veces, ya sea el marido o la mujer, se desvió del camino de la fidelidad y existe la fornicación, que es el adulterio. Entonces todo esto es un pecado, es una maldad, eso no es agradar a Dios. Aparte de adulterio, estamos hablando de el homosexualismo, lesbianismo. Dios le dio al hombre una mujer. Dios le dio a la mujer un hombre para que Adán tuviera a Eva y Eva tuviera a Adán. Dios no le dio a un hombre otro hombre como está practicando ahorita el mundo. Esto no le agrada a Dios. Dios ama al hombre, Dios ama a la mujer que practica estas cosas, pero Él no está de acuerdo con estos actos que uno hace. Estamos hablando de fornicación, esa es fornicación. Y también aquellos hombres que molestan a los niños o a las niñas. Aquellos que son depravados mentales, que vienen y andan buscando cómo molestar a los niños o a las niñas. Déjeme decirle, si una persona cuida a sus hijos, y usted bien sabe que no tiene a Cristo en su corazón, tenga cuidado a quién le deja su criatura. Tenga mucha precaución, porque existe
esta maldad, y esta maldad es la fornicación. Existe también todo lo que es bestialidad, gente que se mete con los animales. Le digo esto porque los jovencitos, las jovencitas y muchas gentes practican estos actos que son fornicación. Y la Biblia nos enseña a nosotros que esto no aprendimos de Dios, esto no lo hemos aprendido, pero esto lo aprende uno del demonio, de Satanás, del diablo. Déjeme decirle que Pablo está exhortando a los hermanos, a la gente cristiana. Él nos ha sacado de esos lugares para nosotros regresar a cometer tales crímenes y tales cosas que Dios no está de acuerdo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En otras palabras, la mujer que Dios te dio, el varón que Dios te dio, apréciala, aprécialo, ámala. Ella es tu mujer. Ella ha venido a ser hueso de tus huesos, carne de tu carne. Estaba yo viendo un video en Facebook de un familiar allá en Monterrey que tiene, es un tío, una tía, muchos años de casados. El amor que se miró en el video, el aprecio que se tiene uno del otro, el cariño que los nietos y las nietas le brinden al abuelito, al papá, el amor que se ve cuando uno honra y respeta a su esposa, a su esposo. Dices, es que ya mi esposa está muy fea, ya no la quiero. Déjame decirte que eso es en contra de la ley de Dios, porque ella tiene un corazón, y tú cuando la conociste o cuando se conocieron, se amaron, se quisieron. Por eso Dios los unió, y por eso es que cada uno tenga su esposa y su esposo. Acuérdese cuando se casó con su esposa, ella era la mujer más hermosa del mundo para usted. Él era el hombre más simpático para usted. Pero ahora que ya pasaron 50, 60 años, o 30 o 20, o hace unos años, usted está cambiando. Esa es fornicación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros agradar a Dios cuando estamos practicando estas cosas? Déjeme decirle, hay que tener mucho cuidado, porque tarde que temprano el Señor viene por su pueblo y vamos a ser arrebatados. Las pasiones, las concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Eso era lo que teníamos nosotros antes. Teníamos malas pasiones. Nosotros practicábamos estas cosas antes de conocer a Dios. Pero ahora que nosotros conocemos a Dios, hermanos, hay que dejar de hacer esto. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Qué quiere decir con esto? No engañe a nadie. Usted ni yo no podemos engañar. Tarde que temprano va a salir todo a la luz. No engañe a su hermano, a su hermana. Háblele con la verdad. Hable con la verdad. Y podemos seguir adelante hablando de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, yo quisiera que en su casa buscara 1 Tesalonicenses 4 y va a llegar hasta el punto donde Cristo va a venir y va a resucitar a los muertos, y a nosotros nos va también a arrebatar para estar con el Señor pronto. Yo creo que el hombre un día, la iglesia un día, va a desaparecer. ¿Cuánto tiempo falta? No sabemos. Pero una cosa yo sí sé, que este domingo se ha acercado más, mañana más, y la semana más, el mes
Déjeme decirle que cada día que pasa se acerca la venida del Señor. Y si tú quieres pasar la eternidad con Dios, esto es muy simple. Dios está siempre buscando y alcanzando personas como tú que quieras entregarle tu vida al Señor. ¿Estás cansado de hacer estas cosas? Mira, busca a Dios y pídele perdón. El Señor está presto y pronto para perdonarte, borrar el pecado que hemos cometido y enterrarlo en lo más profunda mar para no acordarse más. El único que puede quitar esa culpabilidad, ese pecado que cargas, es el Señor. Por eso Él murió en la cruz. Por eso Él se entregó por nosotros, para que nosotros hiciéramos una decisión de poner nuestra fe en el Señor. Y al poner la fe en el Señor, y Él no se va a detener. Dios no se detiene. Él viene y hace morada en tu corazón. Él quiere vivir en tu vida. Él tiene compasión, tiene amor a ti. Él te ama, al pesar de cuántas veces la hemos regado. Él sigue amándonos. Y gracias a Él, que ha tenido paciencia en no venir pronto para quitarnos de este mundo, que este mundo no nos merece, déjeme decirle que ahí podemos ver el amor de Dios para con todos. No dilates, no le des placer a tu carne, porque tarde que temprano la carne se muere, se termina el placer y quedas en la ruina, especialmente si conllevas o traes una enfermedad. Dios te quiere ayudar, hoy es el momento de salvación. Padre Santo, ¿tú conoces las personas que están escuchando? Si hay alguien, Señor, que nunca ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, nunca ha llegado a ese altar donde caemos de rodillas y pedimos perdón, que este día sea ese día de salvación para mi amigo, mi amiga, mi vecino. Que tú, Señor, cumplas tu palabra, porque tu palabra es fiel. Y tú dices que todo el que viene a ti no echas fuera. Y tú dices que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Te pido por estos mis amigos que confiesan tu nombre, porque en tu nombre hay poder, y tú traes la libertad al alma, a la vida de aquella persona que ponga su fe en Él. Te los pongo en el trono de tu gracia, que tú hagas tu obra y que tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, a la iglesia que te ama, Señor, y que se reúne en esta iglesia preciosa, la iglesia Antioquía, que es tu iglesia, que tú eres el Rey y el Señor de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Pase buenos días. Gracias por estar atentos a los videos. Esperamos que pueda suscribirse. Y también, si usted tiene alguna necesidad de oración, por favor, mándelos en el comentario y estaremos orando por ustedes.